Vamos con una parte muy interesante del curso que es crear una REST API. Para eso aquí en Django tenemos una excelente herramienta que se conoce como Django REST Framework. Recordemos que Django no es un framework enfocado como tal, como en el caso de FastAPI, para crear REST APIs, pero aún así tenemos un excelente plugin. Otro punto importante es que aunque Django se conoce o sigue la filosofía de Battery Include, es decir, baterías incluidas, que lo que quiere decir es que trae todo lo necesario para que nosotros podamos desarrollar, como hemos visto, trae su formulario, su RM, todas las capas del MTB, nos trae todo lo necesario, pero hay cositas, en este caso como los plugins, o como en el caso de esta REST API, que sí es necesario instalar una dependencia aparte, ya que no provee un mecanismo con el cual trabajar. Ojo que pudiéramos crear una REST API bastante manual, indicando, devolviendo en vez de un template, devolviendo un JSON, y crear así todas las vistas que sean necesarias. Eso lo pudiéramos hacer, pero no sería la mejor idea, ya que tenemos una excelente herramienta que no tiene nada que envidiar a, por ejemplo, FastAPI, que viene siendo la de Django REST Framework, que tal cual indica su nombre, nos permite crear una REST API. Y es un poco lo que quiero hablar en esta clase, que otra vez es un poco teórica, es simplemente de presentación, conocer un poquito cómo funciona la herramienta, cómo está modularizada y qué podemos esperar de la misma. Entonces, ya tú puedes ver que, haciendo un pequeño paréntesis, que ya yo no estoy dejando los enlaces hacia la documentación oficial, ya que te quiero forzar un poco a que tú mismo lo busques, ya que, en el curso obviamente vamos a ver una pequeña parte de lo que nos ofrece Django. Y al final, cuando tú apliques todo esto en el desarrollo, te va a quedar una pequeña parte de esos conocimientos, así que siempre la mejor idea es que vayas yendo un poco más allá, consultes la documentación oficial, aunque sea la visualices rápidamente, sepas que cómo está organizada, ya que siempre esa va a ser tu mejor ayuda cuando quieras buscar algo. Así que tienes que interactuar con la documentación oficial. Aparte de que, tu amigo Google o el buscador que emplees te ayuda bastante. Si tú colocas aquí Django REST Framework, ya inclusive te lo autocompleta. Como puedes esperar, el primer resultado sería la documentación del framework o la página del framework. Y aquí lo tenemos con este logo. Aquí tenemos básicamente todo lo que podemos hacer. Ojo que podemos crear múltiples diseños de REST API. Es algo que también cubro en el curso básico, el Legacy de Django, que lo comencé en el 3. Vemos como 2 o 3 formas de crear una REST API. Algunas más manuales, otras son menos manuales, pero son más personalizables. Tienen su punto a favor y su punto en contra. ¿Cuál emplear? Todo depende de lo que quieras utilizar. Aquí vamos a ver un posible enfoque, el más genérico, el más central, por verlo de alguna manera. Entonces, esta es la página oficial, tienes tutoriales, tienes guías. Ojo, te recomiendo enormemente que cuando avances en esta sección o cuando la finalices, vengas acá y sigas aprendiendo otras clases que puedes emplear. Ya que a la final, como puedes esperar, como prácticamente todo lo que hemos visto, a la sección de los templates, todo es una clase que hereda de algo, se relaciona con otra y básicamente es eso. Entonces, aquí tenemos múltiples clases que nosotros podemos reutilizar según lo que queramos hacer. En fin, vamos un poquito a cómo funciona esto. Obviamente, comenzando un poco con la definición de una API REST, que es una forma en la cual tenemos para interconectar aplicaciones. Por ejemplo, si tú quieres crear una aplicación en Flutter, una aplicación en Vue, una aplicación en React, cualquier cosa que no sea Django y sobre todo de ese tipo de tecnologías que son del lado del cliente, ya sea una aplicación móvil o ya sea del ambiente web, entiéndase, aplicación móvil, Android, iOS, Flutter, Xamarin, si es que existe todavía, etc. Y aplicaciones web de cliente como Vue, React, JavaScript puro, Node, Electron, se me olvidó una, Angular, etc. Por ejemplo, esta es la forma en la cual tienes para interconectar esas aplicaciones mediante una API REST, que a la final no es más que un conjunto de funciones que nosotros exponemos y pueden ser fácilmente consumidas. ¿Qué es lo que vamos a consumir? Las típicas operaciones tipo CRUD para obtener elementos, eliminar elementos, actualizar, crear y el listado, que siempre es la parte gruesa en todo esto. Eso es básicamente. Entonces, aquí te explico un poco los beneficios, que es separar la parte del cliente y del servidor, como te lo estoy narrando. La parte de obtener los datos, que como te digo, siempre en esta parte es la más interesante. Usualmente se emplea JSON o XML, aunque yo nunca he empleado XML, pero también la pudieras configurar en el caso de que te lo soliciten, ya que JSON es un esquema mucho más flexible, más liviano, más modular y ojo, también cuando le estamos trabajando con él es mucho más amigable para nosotros, ya que se entiende mucho más fácilmente sin todo el ruido, el poco de etiquetas que nos ofrece XML.
Y bueno, también puede ser cacheable, es decir, que no tiene que, porque es un proceso al igual que hacemos con las vistas, en la cual recibimos la solicitud, usualmente vamos a la base de datos, obtenemos esos datos, los devuelve a la vista y luego se los mandamos como respuesta. También puede ser cacheable, entonces en ese caso se guarda en una base de datos en Redis, en un archivo local, bueno, inclusive también tenemos caché de la base de datos, que no le veo mucho sentido, pero existe, o directamente en memoria. Entonces, en vez de hacer la solicitud a la base de datos, que sería más costosa, ya lo tienen alguno de esos almacenamientos. Entonces, en la práctica, una REST API no es más que una aplicación, una forma de modularizar nuestra aplicación. Como nosotros vamos a ver, vamos a crear una aplicación para precisamente mantener nuestra REST API, que vamos a llamar creo que API, y ahí manejamos todo lo que vamos a ver un poco más adelante, nos permite Django REST Framework. Entonces, bueno, aquí está la página oficial, aquí tenemos un poco la instalación, un paquete normalito en Python, pero en este caso enfocado a Django, claro está. La registramos, ojo, esto también lo tenemos que hacer, aunque depende de las características del paquete que estés instalando. En este caso, si es necesario instalar Django REST Framework, no solamente, bueno, en el proyecto, sino también a nivel de una aplicación instalada de Django. Y finalmente aquí creamos una aplicación, como te comentaba, recordemos un poco, proyecto, todo el montón de carpetas, la carpeta principal que tenemos acá, la llamada MyStore, y aplicaciones de Django. Comments, Elements, serían estas dos de momento, y vamos a crear una tercera llamada API. Entonces, un proyecto de Django engloba aplicaciones, como te comentaba al inicio, repasando un poquito eso, y aquí la tenemos. Y otra vez la registramos para que la podamos emplear. Y a partir de aquí tenemos Django REST Framework en la práctica, es decir, cómo funciona. Básicamente tiene dos capas principales, quitando aquí la de las rutas y bueno, eso. ¿Qué sería la serialización? ¿Qué nos indica este término? Bueno, básicamente cómo nosotros podemos especificar estos valores, cómo nosotros los podemos presentar. Es decir, nosotros recordemos que son objetos o listados de objetos, que es lo que nos devuelve el ORM de Django, pero no le podemos presentar directamente estos objetos al cliente y listo. Lo tenemos que presentar en un formato que sea soportado. Anteriormente te había comentado que era JSON o XML. Aquí vamos a trabajar con JSON, aunque bueno, para el XML sería una configuración muy sencilla. Básicamente un parámetro. Entonces, pero eso no se hace de manera mágica, sino lo tenemos que hacer nosotros. Es decir, tenemos que indicar, por ejemplo, el de comentarios, cómo se debe de serializar. Entonces, para eso se emplea una capa de nuestro Django REST Framework. Aquí tenemos algunos atributos que iremos viendo poco a poco. No quiero enfocarme mucho en eso. Y aquí tienes una clase, otra vez, todo aquí es una clase, en la cual la clase meta, que es para la meta información, definimos aquí tu modelo y cuáles fields, campos quieres serializar. Tenemos aquí uno que es al para indicar todos, que sería como que el que emplearíamos en la mayoría de los casos. O también lo podemos serializar por nombres, ya que puede ser, por ejemplo, para el usuario, si quieres presentar un listado de usuarios, tú no vas a querer exponer su tarjeta de crédito, su dirección seguramente tampoco, su password, aunque esté en hash, tampoco sería buena idea. Al igual que información sensible, y es por eso que se especifican los campos y no directamente ya lo consume todo el modelo y ya. Es como definir otro modelo del modelo, pero en este caso para la serialización. Y bueno, aquí tenemos una serialización de ejemplo, en nuestro caso como son datos planos, entonces que serialice todo y listo. Y aquí para los elementos, que es un poquito más interesante. Aquí tenemos algunas cosas interesantes, por ejemplo las relaciones, ¿cómo serían? Bueno, aquí estamos indicando que un elemento puede tener múltiples comentarios según definimos, por lo tanto aquí colocamos la opción de many en true. Y la read only, aquí como te lo indico, es para las relaciones, van a aparecer en modo consulta, ignorando la fase de creación y actualización, ya que bueno, cuando vayamos a crear el elemento, no le vamos a pasar un comentario, queremos es crear el elemento y listo, entonces para eso es ese campo. Esa es una capa, serialización, para esa parte de presentación de cómo lo vas a componer. Pero falta la parte de, bueno, mira, quiero que me devuelvas los elementos en dada una fecha, los elementos que tengan comentarios, los comentarios que tengan elementos, todos los elementos de un comentario, es decir, las operaciones en sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso tenemos la capa del viewSet, que es justamente la que nos permite hacer ese tipo de operaciones. Y bueno, otra vez, adivinaste, es una clase. En este caso, lo bueno de emplear esto es que todo queda modularizado, es decir, nosotros simplemente sobreescribimos algunos atributos, que en este caso sería querySet, que te indica eso, tal cual veíamos en la sección anterior,
El query set viene siendo el conjunto de datos. En este caso, bueno, para todos los elementos. Aunque aquí pudieras componer otra cosa más interesante, también pasar parámetros, pero eso sería un poquito más complicado. Y en fin, y aquí indicamos cuál es la clase a serializar. Es decir, ahí tenemos el listado, otra vez un listado de objetos, pero bueno, ¿cómo lo presentas? ¿Qué vas a presentar? ¿Cuáles son los campos? Ahí para eso señalamos la capa anterior. Y bueno, eso sería prácticamente todo. Ya siéntate de si tienes dudas en alguna clase, puedes usar el video y leer aquí el comentario. Bueno, finalmente ya otra cosa, lo típico, las rutas, otra capa, pero bueno, realmente no es una capa como tal de nuestro Django Framework, pero lógicamente la tenemos que linkear. En este caso, claro está, que va a cambiar un poco la sintaxis. Así que bueno, aquí puedes ver cómo sería. Creamos aquí un router, simple route. Creo que hay varias formas de hacerlo, pero bueno, yo lo hago así. Row register. Y registramos nuestro viewset, claro está, no el de serialización, que es una capa intermedio, sino es directamente el viewset, que es el que tiene las operaciones que nos solicitan. Todos los elementos en base a un comentario, etc. Y bueno, a nivel del proyecto agregamos las rutas y eso sería prácticamente todo. Ya con esto lo siguiente que haríamos sería probar nuestra REST API, pero ya eso sería otro tema que iremos a cubrir un poco más adelante. Así que, bueno, aquí otras cositas que iremos viendo, como puedes ver, pero esto viene siendo lo principal. Así que ya con esto podemos dar por concluida esta presentación, que fue un poquito larga, por lo que estoy viendo, y ya podemos ir a la práctica.